Bienvenidos. Gracias por asistir a este nuevo webinar, el segundo en lo que va del año 2014. Y este en particular es uno de los webinars más importantes que vamos a estar transmitiendo este año, porque vamos a hablar de la arquitectura revolucionaria que está en nuestros procesadores A-Series 2014 o Serie 7000. Vamos a hablar de los equipos con plataforma FM2 Plus, que son los que permiten montar los procesadores APU, A4, A6, A8 y A10. En este año hemos estado lanzando nuevos modelos de procesadores de lo que nosotros llamamos la plataforma Kaveri. Kaveri trae muchas tecnologías nuevas, desde el punto de vista de microarquitectura, pero también, y quizá lo más importante, desde nuevos conceptos de cómo es el cómputo dentro de un equipo, ya sea de escritorio, de una portátil o de una tablet. Kaveri incluye un término, un concepto, que se los vamos a explicar lo más sencillamente posible, pero es un concepto técnico, pero que es lo que hace que este procesador realmente sea revolucionario, lo que hace que este APU pueda convertirse sin lugar a dudas y desde el punto de vista técnico en el procesador más potente del mundo. Es una tecnología tan revolucionaria que no la quisimos cerrar y convertirla en una tecnología propietaria de AMD, sino que creamos una fundación para que otros fabricantes también tengan procesadores futuros con este nivel de tecnología. Y como luego hablaremos, son muchos los fabricantes de semiconductores que están desarrollando sobre esto. Entonces, para comenzar, siempre volviendo a recordar que de lo que vamos a hablar son procesadores que dejaron de ser el viejo y conocido CPU, sino que son procesadores APU. APU no es una marca de AMD, APU es una forma que nosotros encontramos de llamar a un procesador que dejó de ser un CPU o un procesador serial. El APU es un procesador paralelo, es un procesador heterogéneo, es un procesador serial. Tiene todas las formas de procesamientos actuales adentro de una sola pastilla. Fuimos los pioneros en crear el procesador heterogéneo, el APU. El APU no es un CPU con video integrado, o como a veces tratamos de facilitar el mensaje diciendo es un CPU y un GPU, un procesador gráfico integrado. Es más que eso. Es un procesador serial y un procesador paralelo para acelerar prácticamente casi todas las aplicaciones existentes. Desde un usuario hogareño con aplicaciones de entretenimiento a aplicaciones corporativas y ahora también como novedad en este año, pero que no va a estar dentro de este webinar, el primer APU pensado específicamente para ambientes de data center, para ambientes de servidores. El APU nos ha permitido convertirnos líderes en el negocio, por ejemplo, de las consolas de videojuegos. Las tres consolas actuales, las tres consolas de Next Gen, como se las llama en el mercado, ya sea de Sony, de Microsoft y de Nintendo, tienen hardware AMD. Y las dos últimas recientemente lanzadas, no solo es hardware AMD, es un APU muy potente de AMD que ofrecen la cantidad enorme de cómputo que tienen las consolas, que ya no se miden en gigaflops, que ya directamente se miden en teraflops. Para el que no sepa, los términos flops es el término de medición bruta de la capacidad de rendimiento de un procesador. Si uno quiere decir qué tan potente es un procesador, se lo mide en gigaflops. O cuando hablamos de servidores, o de consolas, o de equipos de escritorio realmente potentes, también ya dejar de hablar de gigaflops y hasta podemos empezar a hablar de teraflops. Los flops refieren a cantidad de operaciones matemáticas de punto flotante que se hacen por segundo. Y ustedes, como sabrán, desde estar procesando Big Data o base de datos, hasta estar escuchando el último álbum de los fabulosos Cadillac en MP3, todo se transfiere a operaciones matemáticas dentro
de una notebook dentro de una computadora de escritorio, dentro de un servidor. Entonces es por eso la importancia de medir el cómputo de los procesadores en cantidad de operaciones matemáticas que pueden hacer. Y además el APU nos ha permitido ser innovadores. Y en la serie 7000, en la que vamos a hablar en este webinar, o plataforma Kaveri, pero ustedes recuérdenlo nada más como A-Series 2014, en sus distintos modelos A10, A8 y A6, hemos logrado meter ahí adentro unos núcleos de GPU que nos permiten dar soporte a quizás una de las tecnologías que más ruido está haciendo en la cocina interna de AMD y en el mercado de gaming en general. Y me estoy refiriendo al nuevo API Mantle. Mantle es un API que vamos a hablar más adelante bien en detalle de qué se trata, pero que posibilita otra etapa, otra era en lo que son juegos para PC. Permiten un crecimiento en rendimiento y en capacidades visuales que hasta hoy no estaban disponibles y que hoy AMD lo pone a disposición de los que programan videojuegos. Y lo que es más importante, esto que todavía hoy es un beta, se ha convertido en un API con una adopción más rápida en desarrolladores de videojuegos que, por ejemplo, en el momento que se lanzó el DirectX 11 hace un par de años atrás. Los principales 4 motores engines de juegos ya están siendo desarrollados sobre esta tecnología. El A-Series Serie 7000, más allá que está disponible para notebooks, en este webinar en particular vamos a hacer foco en los APU Serie 7000 para escritorio, que son ya los que están en el mercado, y principalmente también vamos a aprovechar a hablar de los últimos APU que hemos lanzado hace solo 2 o 3 semanas atrás. Y me estoy refiriendo a la nueva familia A8, a la 6 y a un modelo en particular de la 10. También tenemos A4, que tiene otras tecnologías adentro. Pero el foco quizás en esta charla vamos a hacerla sobre A8, A6 y A10. Son procesadores que por un lado, para lo que es entretenimiento, permiten un gaming world class, mundial, de clase mundial. Un gaming que puede ser desde una 6 a juegos casuales hasta una 10 que permiten juegos como el que ven atrás mío, el Battlefield 4, correrlo sin inconveniente. Además, tenemos en estos procesadores, como les mencionaba, una enorme capacidad de cómputo. ¿En qué se traduce esa capacidad de cómputo que hablábamos de operaciones matemáticas en aplicaciones? Y estamos hablando de que hay una diferencia, no de procesador con procesador de la competencia del mismo segmento de precio, ¿verdad? Estamos hablando de, en algunas aplicaciones tenemos un 10, un 15% de rendimiento mayor. Estamos hablando hasta de 10 veces más potente si las aplicaciones ya vienen desarrolladas para aprovechar el cómputo en paralelo, si vienen desarrolladas para aprovechar el lenguaje de programación OpenCL o Direct Compute. Y con HCA, que es esa tecnología que yo vengo anticipando de que es quizá la principal novedad que tienen estos procesadores, va a permitir estos niveles enormes de crecimiento en desempeño. Además, el mismo socket FM2 Plus nos permite ir de máquinas realmente económicas, pero que dan un excelente rendimiento para las computadoras hogareñas o de oficinas básicas, hasta una 10 tope de línea dentro del mismo socket. También tenemos en distintos form factor de motherboards, desde mini ITX a micro ITX a ATX. Y también estos procesadores los tenemos en formatos de nano PCs o mini PCs disponibles. Y algo adicional, una gran novedad que traen estos procesadores, algunos modelos en particular, que hoy ningún otro procesador del mercado tiene, es que te permiten configurar manualmente el TDP, el Thermal Design Power, de los procesadores. Si queremos que sea un procesador de 65 watts o queremos que sea un procesador de 45 watts porque lo vamos a meter en un form factor
en un gabinete más pequeño, porque lo vamos a meter en un lugar donde la temperatura no es la ideal, o porque queremos agregarle mucho componente arriba y quiero ahorrar energía y quiero que consuma 45 watts. Hoy estos procesadores te permiten manejar lo que se llaman Configurable TDP o TDP configurable. Y por último, lo importante de todo esto es que esta potencia de los procesadores te permita tener a los usuarios finales nuevas experiencias frente a la computadora. Experiencias desde los nuevos monitores 4K, que uno dice que es algo muy lejano, y sin embargo se habrán dado cuenta que mientras en el CES de Las Vegas del 2013 los televisores 4K, o sea 4 veces Full HD, no bajaban de los $20.000, hoy en el mercado ya salieron monitores de 27 pulgadas que están abajo de los $1.000. Y como ustedes saben, como ha pasado siempre en la historia de las pantallas y de los monitores con el Full HD y los HD anteriores, realmente es muy rápida la forma en que terminan de ser accesibles estas nuevas tecnologías. ¿Y por qué es importante? Porque estamos hablando de monitores 4K, que estamos hablando de que si los Full HD son 2 millones de píxeles aproximadamente, 4K son 8 millones de píxeles en pantalla permanentemente, de los cuales depende del monitor, pero por lo general mínimo se necesita que tenga un refresco de 30 veces por segundo, los 30 Hz, en pantalla. Y que si hablamos de un videojuego o de una aplicación para estaciones de trabajo de renderizado o de trabajo de arquitectura o ingeniería civil, se necesita también lo que es frame per second, y se necesita que tener esos 8 millones de píxeles 30 o 60 veces por segundo, y es por eso la importancia de que el procesador sea realmente potente. Una cosa es los videos realmente no requieren tanto desempeño y en realidad es más por un lado de un procesador digital que tienen los procesadores, pero donde realmente se necesita esa potencia para 4K es en las aplicaciones, donde se le va a dar uso a esa cantidad de píxeles, que no, recuerden también que los píxeles no dejan de ser datos. Entonces son 8 millones de datos 30 veces por segundo que hay que procesar. Como está eso, también hay otras tecnologías que antes parecían ser futurología, como los nuevos cascos de realidad virtual, que cada vez son más comunes y van a terminar de aparecer en el mercado, en el retail, dicen ser antes de mitad del año que viene, y eso también es una experiencia nueva. Como también es una experiencia nueva, fuera de lo visual, es cómo uno se comunica con la computadora. Ya dejó de ser simplemente un teclado y un mouse. Nosotros, en determinados segmentos, ofrecemos experiencias de manejar la máquina con gestos, poder hacer reconocimiento facial para no ingresar la clave en las páginas web o en el inicio de Windows. Vamos a estar lanzando máquinas que tienen reconocimiento de voz, pero reconocimiento de voz reales, es decir, si yo estoy en un café con mucho ruido alrededor y música ambiental, que el software junto con el procesador sea capaz de distinguir mi timbre de voz para permitir administrar y dictarle a la máquina con la que estoy trabajando. En sí, estamos ante una nueva era, y para una nueva era de la informática era importante que haya una nueva era de procesadores. Para resumir un poco la cantidad de desktops, mientras se actualiza la pantalla, las plataformas y las que tenemos hoy disponibles en el mercado de componentes para máquinas de escritorio, tenemos desde nuestra línea orientada para principalmente videojugadores, como la línea FX, que estamos hablando de procesadores de 4, 6 a 8 núcleos, que es la plataforma basada en el socket AM3 Plus, que sí o sí necesitan de una placa gráfica discreta, una placa de video, y es el único CPU que AMD sigue teniendo, que es la línea FX, como la línea de entrada, que es
la tecnología de la cual nosotros hablamos en el primer webinar de este año, que es la plataforma M1 y los procesadores Athlon y Sempron, que permiten un desempeño excelente y en combinación con el precio y consumo sin poder tener una igualdad en lo que es ofertas para el mercado. El Athlon permite tener una experiencia multitarea muy potente y el Sempron permite hacer todas las operaciones del 85% de la gente sin inconveniente a pesar del precio del motherboard junto con el procesador que tiene. Y en el medio entre ambas plataformas tenemos a los procesadores A-series, que sin lugar a dudas es para nosotros en AMD quizás el procesador más revolucionario que tenemos. Si uno, por ejemplo, al FX no le agrega una placa gráfica, si solo tomamos procesador versus procesador, sin lugar a dudas el A10 es el procesador más potente del mundo. Tiene arriba de 800 gigaflops, o sea, eso significa 800.000 millones de operaciones matemáticas por segundo. Y esta línea de series viene en para socket FM2 Plus. Y esto es un punto importante al que ya vamos a empezar a hacer referencia. La línea serie 7000, los A10 7800 o 7700, el A8 7600, el A6 7400, solo es soportado sobre motherboard con socket FM2+, o FM2 Plus. Sin dejar de mencionar que este FM2 Plus socket también soporta nuestros procesadores de anterior generación. No solo el último, la serie 6000 o Richland, sino la anterior, la serie 5000 llamada Trinity. Esas dos generaciones de procesadores también es soportada sobre el socket FM2 Plus. Y son procesadores que van desde el 45 watts hasta 95 watts de TDP. El FM2 es para nosotros la línea A-series fundamental. ¿Por qué? Porque es la que cubre más de los 2/3 del TAM, o sea, del mercado disponible hoy a nivel mundial. Nosotros podemos ir desde una máquina base realmente accesible con A-series FM2 Plus con A4 a una máquina de gaming con una 10 y una gaming entusiasta con una 10 más una placa gráfica y un gaming hardcore con una placa gráfica más potente. El A10 sigue dando un buen rendimiento ante esos equipos y con Mantle realmente hasta podemos llegar a las máquinas más extremas posibles con el A10. El A10 incluye nuevos núcleos, tanto en CPU como en GPU. Y estos núcleos nos permiten tener un nuevo avance en lo que es cómputo serial y paralelo. Pero lo que no quiero dejar de recalcar aquí, quizás sin entrar en el detalle del CPU y los núcleos Steamroller que tiene ahí adentro, o en el GPU y los núcleos GCN, Graphics Core Next, que tiene ahí adentro, es que ustedes entiendan por qué un A10, cuando ustedes lo adquieren para revender, dice A10 con 12 Compute Core, con 12 núcleos de cómputo, o A10 con 10 Compute Core, o A8 con 10 Compute Core. Esto realmente es novedoso. Ustedes saben bien que hasta el momento, a excepción de nuestra línea FX de 8 núcleos, los procesadores venían por lo general de 2 o de 4 núcleos. Sin embargo, hoy nosotros estamos lanzando al mercado procesadores A-series con 6 núcleos de cómputo, con 8 núcleos de cómputo, con 10 núcleos de cómputo y hasta 12 núcleos de cómputo. Y esto, señores, no es simplemente un branding de marketing, no es una campaña de publicidad de AMD para poner un número cualquiera y que suene grande y entonces que se venda más. Tiene una razón técnica, los 12 Compute Core. Y la razón técnica que tiene esto está muy relacionado con la arquitectura del GPU
este GCN al que hice referencia, junto con la tecnología revolucionaria HSA. Los núcleos GCN que están ahí adentro, por empezar, son en total, si tomamos el procesador tope de línea nuestro, y esto quizás no hace falta que ustedes lo recuerden, yo simplemente como información un poco más técnica, aprovechando ser el ingeniero de AMD para darles algunos detalles más específicos de nuestra arquitectura, que los núcleos, la cantidad real de núcleos de procesamiento en, por ejemplo, el A107850K es de 512 núcleos, como bien escucharon. Tienen 4 núcleos de CPU y 512 núcleos pequeños que se llaman Stream Processor ahí adentro del lado del GPU, del procesador paralelo. Por eso el CPU es un procesador serial, procesa una cosa rápido después de otra, y el GPU nosotros lo llamamos procesador paralelo. Trabajan a una velocidad de megahertz o de frecuencia mucho menor al CPU. En vez de trabajar a 3.5 GHz, trabaja quizás a 800 MHz o a 600 MHz, lo cual es bueno también porque cuanto menos megahertz, menor consumo, pero obviamente con menor rendimiento. Pero la diferencia es que en vez de tener hasta 4 núcleos, uno tiene hasta 512 núcleos pequeños de procesamiento simultáneo. Bien, ahora, ¿por qué entonces llamamos a este A10 que estoy hablando, que tiene 512 núcleos de GPU y 4 de CPU? ¿Por qué estamos hablando que tiene 12 núcleos de cómputo? Porque los núcleos de cómputo es distinto a núcleos de procesamiento. Los núcleos de cómputo, por lo general, se lo toma lo que tiene un scheduler, que es una parte del procesador que va haciendo una estimación, una predicción de las tareas que van a venir a futuro, junto con una memoria caché y registros de datos y registros de instrucciones compartidos con unidades de punto flotante. Eso se lo llama una unidad o núcleo de cómputo. Los CPU, cuando hablamos de 4 núcleos de CPU, son 4 núcleos de cómputo. Tienen su memoria caché, tienen su unidad de punto flotante, tienen su scheduler, su fetch. En los 512 núcleos de GPU, en realidad, todos están segmentados, distribuidos de una manera que cada 64 de estos núcleos, ahí recién comparten este scheduler, este fetch, estos memoria caché, este registro, y de esa forma se van distribuyendo los núcleos pequeños de GPU para formar los núcleos de cómputo. Es decir, si cada 64 núcleos de GPU nosotros tenemos un núcleo de cómputo, estamos hablando que 512 núcleos de GPU en realidad son 8 núcleos de cómputo. Y de esta manera ustedes tienen 8 núcleos de cómputo de GPU más 4 unidades de cómputo del CPU, tienen las 12 unidades de cómputo. Esa es la justificación técnica por la mitad. Ahora vamos a arrancar a explicar la otra mitad de la explicación técnica de los núcleos de cómputo. ¿Y cuál es la otra explicación? O la otra descripción, no es la otra, es la explicación adicional. La explicación adicional es cómo estos 8 unidades de cómputo del GPU pasan a ser iguales a los 4 núcleos de CPU, no en rendimiento, obviamente en rendimiento, como ustedes recién les comenté, al tener en realidad 512 núcleos de cómputo ahí adentro, esos 8 unidades de cómputo, en realidad es mucho más potente que los 4 unidades, es mucho más que el doble que los 4 núcleos de CPU. Ahí ustedes pueden ver en el gráfico, en el slide que estoy mostrando, en el cuadrante de más la derecha de ustedes, que les dice la potencia total de los gigaflops, y en color naranja, de todo ese total de gigaflops, cuánta potencia matemática viene del lado GPU y cuánto del CPU. Y la distribución es exactamente así. Si uno quiere hacer un aproximado general, uno puede decir que en CPU generalmente en los procesadores top de línea nuestro tenés aproximadamente 200 gigaflops
y por el lado del GPU tenés 600 gigaflops, o sea, 3 veces más mínimo. Entonces, no es por el tema de desempeño cómo igualar al CPU y el GPU. Cuando yo hablo de cómo igualar al GPU con el CPU, es cómo igualarlos en prioridades, en importancia para las aplicaciones. Como ustedes saben bien, el CPU son las siglas de Central Processing Unit, unidad de procesamiento central. Y el GPU son las siglas de unidad de procesamiento gráfico. Más a mí, por lo general, o a nosotros en AMD Sudamérica, nos gusta referirnos no como procesador gráfico, sino como procesador paralelo, porque hoy son cientos o quizás ya miles de aplicaciones, por ejemplo, de oficina, que aprovechan este procesador no para aplicaciones que tengan que ver con lo gráfico o lo visual, sino simplemente procesamiento de datos. Por eso nos gusta el GPU llamarlo procesador paralelo. Pero volviendo al tema, entonces como el CPU desde la década del 70, que es reconocido por la industria informática como el procesador central, hasta el APU de anterior generación nuestra, cada aplicación que enviaba, que ustedes por ejemplo estaban trabajando, en este caso están con esta herramienta de Cyrix para entrar a este webinar. Esta herramienta manda las instrucciones al sistema operativo y supongamos que esta herramienta, al tener un gran componente visual y un gran componente de procesamiento paralelo, y si ustedes tienen un buen procesador paralelo en sus máquinas, supongamos que entonces el procesamiento lo debería estar haciendo el procesador gráfico, procesador paralelo. Sin embargo, hoy, como está pensada en informática hasta el momento, la aplicación le envía las instrucciones al sistema operativo, el sistema operativo le envía las instrucciones al CPU, y ahí el CPU se da cuenta inmediatamente que este procesamiento lo tiene que hacer el procesador paralelo y se lo envía al procesador paralelo o al GPU. O sea, siempre en el medio está el CPU, el procesador central. ¿Qué significa HSA? O sistemas de arquitectura heterogénea. Significa, ya hablando de instrucciones en particular, y lo que ustedes ven en el cuadrante central, llamado HQ, que es Heterogeneous Queuing, o encolamiento heterogéneo, significa que las aplicaciones ya preparadas sobre HCA y sobre estos procesadores Serie 7000, en el ejemplo, por ejemplo, que le estaba dando con esta herramienta que ustedes están utilizando para escuchar este webinar, en vez de enviarle la aplicación al sistema operativo, el sistema operativo al CPU, directamente la aplicación con el sistema operativo van a estar enviándole las instrucciones al GPU. Las instrucciones pueden ser dadas directamente al GPU. Es más, el GPU empieza a hacer el procesamiento y se da cuenta que hay una nueva tarea que rendiría mejor haciendo procesamiento serial, el GPU le puede enviar tareas al CPU. Por primera vez el GPU puede también enviarle tarea comandar al CPU. Los dos se ponen en el mismo nivel. Es como que deja de ser uno el amo y el otro el esclavo, ¿no? El master y slave. Los dos pasan a ser master. Esta primer parte de HCA que se llama HQ es importantísima para el rendimiento general de las aplicaciones de aquí al futuro. Es un cambio radical en la forma de programación, lo hace mucho más sencillo para poder programar sobre el GPU. Y además, el rendimiento y además, al tener que antes pasar todo por el CPU, también ahora, al ir directamente al procesador donde debía ir, que era el GPU, es mucho más eficiente en cuanto al consumo eléctrico. Y la segunda parte del HCA es el primer cuadrante, o el que ustedes ven más al lado de la izquierda, que es HUMA. HUMA es las siglas por Heterogeneous Uniform Memory Access, o muchos lo conocen como el NUMA, o UMA es muy referido siempre, es siempre referido al acceso unificado a la memoria RAM. Les voy a explicar también, como recién les expliqué, cómo se trabajaba hasta hoy con las instrucciones, cómo se trabaja hoy con la otra parte con la que trabajan los procesadores, ¿no? Los procesadores ¿con qué trabajan? Con instrucciones, o tasks, o tareas, o ¿con qué más? Con los datos. Los datos que vienen de la memoria RAM.
De ahí van a la memoria caché, pero bueno, ahí ya entraron adentro del procesador. Hasta estos procesadores, o sea, en la anterior generación de procesadores, o en procesadores de nuestras competencias, cuando el CPU tiene que compartir un dato, primero y principal, todos sabemos que un APU, el GPU de un APU utiliza compartida la memoria RAM que está en el sistema, ¿no? Lo que ustedes, en la memoria RAM en formato DIMM que ustedes montan en un motherboard, es compartida por el CPU y el GPU. Pero el GPU generalmente tiene un espacio asignado de 1 GB, 512 MB de RAM. Generalmente se puede configurar la cantidad de espacio asignado al GPU por la BIOS del motherboard. ¿Y qué significa que esté asignado? Significa que entonces, más allá de que la memoria es una sola físicamente, adentro virtualmente está muy dividido, muy separado lo que es la memoria o el direccionamiento de memoria para el CPU del direccionamiento de memoria para el GPU. Obviamente, en el trabajo diario con una máquina, y esto pasa miles de veces por segundo, mientras ustedes estén trabajando, jugando, usando la máquina, cuando el CPU comparte datos con el GPU, ¿cómo es el proceso? El CPU trabaja en el dato y ahora dice, lo tengo que compartir con el procesador paralelo o el GPU. Entonces, toma el dato, le saca algo que se llama, lo copia, ¿no? Le saca algo que se llama la estructura de datos, lo que hayan estudiado programación, ingeniería o licenciatura en sistemas, conocen bien el tema, es uno de los más quizás, para mi forma de ver, uno de los temas más pesados. Le saca lo que se llama estructura de datos y ahí recién lo pega en la memoria del GPU, en las direcciones de memoria del GPU. Ahí recién el GPU puede empezar a trabajar sobre el dato, termina de trabajar sobre el dato, copia el dato nuevamente y lo pega armándole la estructura de datos en la memoria del CPU. Eso, señores, pasa miles de veces por segundo. Copiar un dato de una dirección de memoria y pegarlo del lado del GPU, sacarle la estructura de datos. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Primero, no es eficiente. Cuando hablo de eficiencia, me refiero principalmente al tema de consumo. Segundo, pérdida de rendimiento por cada latencia que es de copiar y pegar el dato y además de sacarle la estructura de datos. Y tercero, y quizás desde mi punto de vista más importante, la dificultad en programación sobre procesadores paralelos. Hoy los que programan procesadores paralelos son empresas como Microsoft, como Adobe, como Corel, como las empresas de videojuegos, como Apple, como Google, etcétera. Son las empresas más grandes del mundo que tienen disponibilidad de unos programadores que se los llaman Ninja Programmer, porque realmente se necesitaba programadores de muy alto nivel para lograr aprovechar el procesamiento paralelo. ¿Por qué? Porque la memoria había que manejarla distinta que la del CPU, porque la forma de programar en paralelo es distinta un poco a como nuestro cerebro humano trabaja, de hacer una cosa después de otra, o escribir una línea de código y después la siguiente función se ejecuta después y demás. ¿Qué significa HUMA? HUMA significa que toda la memoria, si uno tiene 8 GB de RAM, 16 GB de RAM o 32 GB de RAM, toda la memoria es vista por los dos procesadores de adentro del APU serie 7000, por el CPU y por el GPU. No hay división. Segundo, cuando el CPU tiene que compartir un dato con el GPU, lo único que le hace es decirle al GPU dónde está. Le pasa lo que se llama el puntero, la dirección de donde está el dato. Y el dato tiene la misma estructura de datos, eso es parte del HCA, del CPU y el GPU. No hay que sacar una estructura de datos. O sea, cambia radical. Se ahorran miles de procesos que se hacían de cómputo ahí adentro, que hacían pérdida de consumo, pérdida de rendimiento y dificultad en programar. Ahora es mucho más sencillo programar, mucho más duraderos en autonomía las notebooks o ahorro energético en máquinas de escritorio y obviamente siempre que hablamos en consumo también es igual a
mantener el equipo más frío, con menor temperatura, como también el desempeño. Nosotros estamos haciendo prueba de laboratorio, vamos a tener algunos ejemplos acá en algunos slides que les voy a mostrar. Bueno, el del Photoshop es un ejemplo que ya les mostré, pero esto del HCA permite hasta poder hablar de cosas que antes era futurología, como lo que se llama interfase humana con la máquina. Una cosa es interfase natural lo que hablábamos, ¿no? Tener pantallas touch, poder tener reconocimiento de gestos con una noda. Una interfaz humana es directamente tener un entorno que nosotros a veces lo llamamos holotech, donde tenemos hologramas, figura en 3D, reconocimiento de habla al mismo tiempo y una persona estar moviéndose en su casa y estar dando comandos de voz a su casa, a su agenda personal, a armar una cita, a enviar un mensaje, a armar un mail y que haya pantallas por todos lados y que la máquina lo pueda hacer de forma simultánea. Y esto es por qué nosotros dejamos de desarrollar como foco el CPU y desarrollar como foco el APU o equipos heterogéneos. Porque en el GPU, en el procesamiento paralelo, está el aumento de rendimiento desde hace 2 años para adelante hasta el 2020 y más. El procesamiento paralelo tiene muchísimo más rendimiento que el CPU. Y es por eso también que ustedes ya no se sorprenden cuando sale una nueva generación de CPU, ser de AMD o de otras marcas, y el rendimiento de procesamiento que se aumentó con respecto a la generación anterior en CPU versus CPU de 8%, 15% quizá en alguna aplicación específica. Pero ya estamos lejos de la época en la que un nuevo CPU significaba el doble de rendimiento. Ya hace rato que nos estamos acostumbrando que hay un nuevo CPU con respecto a la generación anterior y es un 10-15% de rendimiento. El GPU nos permite, y por eso compramos a ATI nosotros, con el procesamiento paralelo, poder ofrecer esta magnitud de rendimiento de arriba de 2x para adelante. Tenemos, como les comentaba al principio, nuevos anuncios en la familia CR7000. A principio de años, ustedes habrán visto en el mercado el A10 7850K y el A10 7700K. En estas semanas hicimos el anuncio de un nuevo procesador A10 7800 que tiene una novedad. ¿Y cuál es esta? Que este procesador, a pesar de venir también con la máxima cantidad de unidades de cómputo posible, que son las 12 unidades de cómputo, ¿no? Recordemos, entonces, que tuvieron la explicación de qué significa unidad de cómputo. Primer mitad de la explicación es cómo están conformadas esa unidad de cómputo del GPU, y la segunda mitad, lo que acabo de contarles sobre HCA y que el GPU y el CPU ya tienen la misma prioridad. Es más, una forma fácil que yo encuentro a veces de explicar es como que el GPU también pasa a ser un CPU, en el sentido que pasa a ser un procesador central. O ninguno de los dos ya es central, los dos son equitativos. Bueno, el A10 7800, que tiene 2 unidades de cómputo, pero sin embargo, que a diferencia del 7850K, que era de 95 watts, este procesador es de 65 o 45 watts. Ustedes lo deciden. Solo 45 watts y ustedes lo configuran por el BIOS. Soporta HCA, por supuesto, True Audio, que vamos a hablar más adelante, y mando. Y también lanzamos el A8 7600. Señores, este por ejemplo es uno de los procesadores, o es el procesador, sin lugar a dudas, en Sudamérica, más vendido, por ejemplo, para el segmento de máquinas para oficina, máquinas para corporativas, máquinas para gobierno. ¿Por qué? Porque primero, tiene 4 unidades de CPU, 4 núcleos de CPU, lo cual te da un enorme y el máximo experiencia en cuanto es capacidad multitarea, ¿no? Poder tener varias aplicaciones al mismo tiempo y que el equipo siga estando estable y responda de forma eficiente. Sino que además incluye 6 unidades de GPU. 6 unidades de GPU, si ustedes saben que cada unidad de GPU son 512 núcleos chiquitos Radeon o GCN, estamos hablando que son 384 núcleos de GPU. Entonces es una enorme potencia de cómputo y este A8 encima con un consumo de 65 o 45 watts, lo que permite montarlo
en gabinetes Small Form Factor o Mini ITX y tener o una máquina de trabajo realmente potente que hasta puede correr, ya que está de moda, por ejemplo, las impresoras 3D. Una de las aplicaciones que más se utilizan para las impresoras 3D es el SketchUp de Google, es una aplicación muy pesada que requiere procesamiento paralelo, como un usuario que quiere armarse en su casa un gabinete muy pequeño, pero con capacidad de gaming, con capacidad de ver películas en súper buena calidad, que quiere tener, o sea, una experiencia completa. El A8 es el producto, sin lugar a dudas, en precio, rendimiento, el líder en el mundo. Y, por último, nuestra línea A6 7400, que es el Dual Core de CPU, con 4 unidades de cómputo de GPU. O sea, son 6 unidades de cómputo con un precio, ustedes, si ya no lo recibieron, lo van a estar recibiendo, realmente muy agresivo, muy bajo consumo. Es un producto excelente y por el precio se va a ajustar a quizás el 90% de los usuarios que ustedes del mercado, lo que ustedes les venden, pero ya con el A4 ya estaban bien en rendimiento del A6, quizás hasta le va a sobrar. O sea, si el usuario consigue un juego o quiere probar una beta del FIFA último que haya salido, el juego se lo va a soportar, siempre teniendo en consideración la resolución del monitor. El APU Serie 7000 no solo incluye un procesador serial o CPU, un procesador paralelo GPU, sino que incluye, señores, un tercer procesador. El tercer procesador, de lo que en el mercado se conoce como DSP, o Digital Signing Processor, es un procesador digital. Los procesadores digitales están orientados siempre a una tarea específica. En este caso, el tercer procesador que tiene el APU, como ven el nombre True Audio, es un procesador orientado específicamente para el procesamiento de sonido. Lo cual de acá desprendemos varios beneficios. Primero, hoy todos ustedes cuando están reproduciendo algún audio en sus máquinas, el procesamiento del audio lo hace el CPU. Así es hoy en cualquier máquina de esto. Ustedes dicen, bueno, pero yo tengo un motherboard gamer con un montón de características y que trae un chip de audio muy bueno. Bueno, la mayoría de esos motherboards, el chip de audio, que es muy bueno, ¿verdad? Lo que más te permite es manejar canales de audio, pero el procesamiento en sí del audio lo hace el CPU. Bueno, en el caso el True Audio, el tercer procesador que está en el APU, hace el procesamiento de audio. O sea, le sacamos esa tarea, se la sacamos al CPU. El CPU lo dejamos libre y lo hace este procesador digital, que lo hace de forma más eficiente y con mejor desempeño. ¿El desempeño para qué lo usamos? Lo usamos para, por ejemplo, lo que yo mencionaba al principio. Si nosotros queremos utilizar herramientas de software como el Dragon Notes o el Dragon Speech, que son herramientas para administrar la computadora de escritorio sin tocar la máquina, solo por comando de voz, este procesador permite que se reconozca de forma realmente excelente el timbre de voz de uno, y a pesar de que haya mucho ruido alrededor, mucha música ambiental, gente hablando y demás, estar logrando, y con los speakers económicos que traen muchas de las máquinas, sin tener que gastar en un micrófono particular, y poder hacer reconocimiento del habla de forma rápida. Otro de las ventajas, y quizás uno de los que a mí me parece más entretenidos y me provoca mayor entusiasmo, es el de poder emular realmente de forma eficiente sonidos surround, a pesar de tener unos headphones, unos auriculares estéreo. O sea, ustedes lo pueden buscar en YouTube, buscan True Audio Demo y lo pueden hacer, porque esto es en trabajo junto con una empresa de software. Este procesador va a permitir en tiempo real que, a pesar de uno estar jugando, por ejemplo, un juego de RPG, ¿no? De rol, donde uno está moviéndose en un pueblo y donde a uno le empiezan a atacar, y cuando hoy, si estaba jugando con auriculares o con unos speakers estéreo, lo único que podías determinar por sonido es si la flecha con la que te están atacando viene de la derecha a izquierda, con este True Audio tú vas a poder determinar
a pesar de tener unos auriculares estéreo, si la flecha está viniendo a 45 grados atrás o por adelante. Y además, al soportar nuevos canales, poder escuchar a mi compañero, mi camarada que está delante mío, hablarme y escucharlo por adelante, escuchar a mis soldados compañeros atrás corriendo, escuchar a los costados ruido de explosiones, a 45 grados el tanque y bueno, todas las experiencias que ustedes se puedan imaginar con lo que venimos escuchando hace rato del tema de sonido surround. Sin embargo, no sé si ustedes piensan igual, pero todavía no se termina de masificar al máximo el sonido surround en los ambientes hogareños. Y no es porque sean caros o difícil de instalar. En realidad es un tema de comodidad, es un tema de practicidad en los ambientes de tener un sistema 5.1 y de forma cómoda tenerlo adentro de una habitación o adentro de un living. Entonces mucha gente seguía estando con auriculares o los típicos parlantitos 2.1. Bueno, esto le va a permitir tener una cierta experiencia de esta manera sin tener que hacer una instalación en tu ambiente de ese nivel tan profesional. Empezando a hablar un poquito en particular de los modelos, tenemos el A8, ¿no? El A8 soporta obviamente como toda serie 7000, como el A6, como el A8 y el A10, soporta y tiene el procesador True Audio y tiene el soporte de Mantle que lo vamos a comentar más adelante. Pero en rendimiento también es importante. Ya sea en los primeros scores que ustedes pueden ver en pantalla que habla de PCMark 8 Home Accelerated, que es un benchmark, que es un software de medición sintética, que lo que te mide es, o trata de medir, es ámbitos de productividad general, ¿no? Videoconferencia, el Office, entretenimiento, visualización de video, videoconferencia y demás. El procesador A8 está muy bien posicionado en rendimiento y vean el crecimiento en cuanto el A8 de nueva generación 7600 contra nuestro A8 6600 anteriores. El 3D Mark. El 3D Mark es un benchmark que nació al principio para hacer medición de rendimiento en videojuegos y hoy ya está siendo usado para directamente rendimiento paralelo, porque no solo rinde o procesamiento heterogéneo, porque no solo mide cómputo visual, sino que mide además cómputo en físicas y cómputo en paralelo. Entonces, al sumar cómputo paralelo, por ejemplo, al calcular sombras, luces, físicas, al caer objetos y visual, el manejo de esa cantidad de píxeles en pantalla y de polígonos, hace que sea un buen benchmark hoy para medir el procesamiento heterogéneo de una máquina. Y por último, y quizás el más exitoso en cuanto a medir el cómputo bruto de un procesador, es el Benchmark Ciel, basado en el lenguaje de programación OpenCL. Fíjense la diferencia de rendimiento entre el A8 anterior y el A8 de nueva generación. Señores, el aumento de rendimiento que ven entre el A8 generación anterior contra el A8 de generación actual no se da tanto a que le agregamos más gigahertz, al contrario, quizás tiene menor frecuencia en megahertz, ni tampoco tanto en cuanto si tiene más núcleos o no. Los dos son quad-core de CPU, pero sí, el A8 7600 tiene más núcleos de GPU y además tiene HSA. Entonces, ese aumento de rendimiento principalmente se da por la cantidad de núcleos de GPU, y ahí ven la importancia que tiene en la experiencia general hoy de una máquina Windows 7 en adelante. Si es Windows 8.1 todavía más se usa el cómputo paralelo por GPU, sino que cuando estas herramientas de benchmark empiecen a medir también o estar preparadas para HSA, esas barras van a crecer de forma drástica. También tenemos dentro de este A8, como les comentaba en el A10, la tecnología de Configurable TDP o TDP configurable. El procesador puede ser establecido que funcione a 65 watts o que funcione a 45 watts de TDP. Si uno lo configura a 45 TDP, ¿significa que vas a tener menor rendimiento? ¿Que vas a perder casi la mitad del rendimiento por estar bajando o un 30% menos rendimiento porque estás bajando un 30% del consumo? No. Fíjense
los benchmarks hay establecidos entre procesadores de 65 watts y procesadores de 45 watts. O sea, el mismo procesador en modo 65 watts y 45 watts. El rendimiento es muy similar. ¿Y por qué sucede esto? Porque a pesar de que ustedes establecen un TDP, un poder de consumo menor, sigue estando disponible la tecnología turbocore. Y entonces, en el momento que el procesador es demandado que se acelere, el procesador se va a acelerar siempre y cuando se mantenga una temperatura y un consumo eléctrico equilibrado con lo que uno está esperando en esa máquina de cómputo. Los chipsets para estos motherboards fuera del socket FM2 Plus es A58, A78 y A88. Y en los próximos meses estaremos anunciando un nuevo chipset económico también para este socket. El A8, el A10 en particular, nosotros recomendamos que sea incluido o configurado en motherboards A78 o superior. Si es el A10 7850K y lo van a acompañar de una placa R9, ya la recomendación quizás es un A88X. El A8 se lo recomienda en un motherboard A78 y el A6 y el A4 no hay inconveniente si lo quieren configurar en chipset A58 en adelante. ¿Cuál es la principal diferencia entre el A58 y A78? Es que el A58 no incluye puertos USB 3 o no incluye el soporte a USB 3.0 y no incluye soporte a conexiones SATA 3 de 6 gigabits por segundo. Ustedes me pueden decir, bueno, pero yo encontré motherboards con chipset A55 o A58 con soporte USB 3.0. Bueno, eso es correcto, pero no es que estás teniendo el controlador USB 3.0 que está dentro del procesador, sino que la empresa a la que ustedes le adquirieron el motherboard, ya sea Asus, MSI, ASRock, ECS, Gigabyte, BioStar, le incluyeron un chip para un controlador, un chip para poder manejar el USB 3.0. ¿Qué tienen que tener en cuenta ahí? ¿Es USB 3.0? Sí, correcto, es USB 3.0 y está fantástico. Pero USB 3.0 manejado directamente por el procesador a USB 3.0 manejado por un chip en el motherboard tienen una diferencia de rendimiento de aproximadamente el 10% cuando hagan. Otro tema importante, y está ya hablando de aplicaciones preparadas sobre HCA y no teniendo y con la importancia que yo les refiero a núcleos de GPU, es ¿por qué yo llamo al GPU procesador paralelo? Porque en este caso, por ejemplo, en este ejemplo en particular, el LibreOffice, con el que yo estoy mostrando algunas mediciones, el LibreOffice es una herramienta de ofimática donde se incluye un procesador de texto, una hoja de cálculo, un presentador, una base de datos, etc. Es una herramienta, es una suite de oficina gratuita, libre, que está en versiones para Linux y versiones para Windows. El LibreCalc o LibreOffice Calc, que sería la hoja de cálculo de esta herramienta, ya viene con algo que yo creo que otras hojas de cálculos más conocidas, más populares del mercado la van a tener, que es no solo procesamiento de las barras de torta, los gráficos de torta, gráfico de barra 3D lo haga el GPU, sino directamente el procesamiento de las fórmulas matemáticas de la hoja de cálculo sean procesadas por el procesador GPU o el paralelo. En el Excel, por ejemplo, 2013 y 2010, hoy ya soporta la aceleración por hardware. Aceleración por hardware es igual a procesamiento por GPU, como los navegadores por internet, todos los más conocidos ya vienen acelerados por GPU. Bueno, pero el LibreOffice, en este caso LibreCalc, permite acelerar las fórmulas matemáticas que están en las hojas de cálculo. Y la diferencia, señores, es muy importante, es enorme. Fíjense, por ejemplo, nuestro A8 6600 contra otros procesadores del mismo segmento de precio, más allá que en rendimiento nosotros lo comparamos contra otros niveles de procesadores. Fíjense que la diferencia de rendimiento no es del 5 o 10%, es casi
del doble de rendimiento. Y esto se da por el uso de los núcleos de cómputo del GPU. Ahora bien, en el nuevo procesador, en el A8 7600, todavía logramos bajar más de 4 veces el tiempo de cálculo de las fórmulas matemáticas. ¿Y eso por qué se da? Eso se da porque estas herramientas ya vienen preparadas para aprovechar HACA. El A6. El A6, además de lo que ya hablamos, que es un dual core con 4 unidades de cómputo de GPU, o sea, 6 núcleos en total de cómputo, tiene nuevos beneficios. Y esto es importante, esto está desde la 6 hasta la 10 y también está disponible en nuestros procesadores Athlon y Sempron de socket AM1. Nosotros, y es uno de los tips que voy a dar a lo último de esta charla, vamos a estar ofreciendo una herramienta, un driver, que es para decodificar directamente las imágenes que nosotros vemos en el Windows. Como ustedes saben, cuando sacan fotos con sus cámaras web, con sus cámaras digitales, con sus celulares, en la mayoría, prácticamente el 98% de los casos, las fotos están en un tipo de archivo llamado JPEG. El JPEG es un tipo de archivo de imágenes que está comprimido. De esa forma pesan mucho menos. Y cuando una imagen bruta te puede pesar arriba de 30 megas, un archivo JPEG te puede pesar solo 3 megas. ¿Cuál es el inconveniente en esto? El inconveniente es en que cuanto más megapíxeles yo configuro mi cámara de fotos para sacar fotos, ustedes se darán cuenta que ustedes lo cargan sobre el disco rígido de sus notebooks o su computadora de escritorio, y cuando ponen la versión en miniatura, la vista en miniatura en el explorador de Windows, tarda en cargarse todas las fotos y en la vista previa en miniatura. Y además, cuando lo ponen en formato presentación, y ustedes quieren avanzar rápido con las fotos, muchas veces tardan en aparecer o directamente se saltean varias fotos para adelante. Eso pasa porque como al estar comprimido de forma muy fuerte estas imágenes JPG, al procesador y al sistema operativo Windows hay que darle tiempo para que descomprima, decodifique la imagen JPEG para mostrarla en pantalla. Hoy, hasta el momento, y desde que existe el JPEG, la decodificación de las imágenes JPEG era dada por el CPU. El CPU era el que decodificaba los JPEG. Hoy, con los drivers nuevos de AMD, de forma gratuita, incluido dentro de los drivers Catalyst para estos procesadores Kaveri y AM1, tenemos disponible un decodificador propio de AMD para Windows que hace decodificación de las imágenes por GPU. Y esto les posibilita hasta 64 o más. Yo he tenido casos acá localmente de hasta 78% de diferencia de velocidad de decodificación de imágenes de forma tradicional con lo que trae Windows versus este decodificador que traemos en nuestros drivers. Ok, estas plataformas tienen muchísimo rendimiento en GPU. Podemos jugar los últimos juegos sin inconveniente. Ahora, si uno quiere jugar a juegos en Full HD, en High, como el Bioshock Infinite, el último, el Battlefield 4, generalmente las opciones son agregar placas gráficas. Y aquí hay dos formas de verlo. Una es, si ustedes están apuntando a vender, ofrecer placas R7 240 o R7 250 DDR3, ustedes se lo agregan a este A8 o a este A10 y van a tener la capacidad de lo que nosotros llamamos tecnología Dual Graphics. ¿Qué significa? Que a pesar de agregar una placa de video discreta, el GPU del APU no se apaga. Se potencia, es decir, tienen la placa de video, el GPU de la placa de video más el GPU de adentro del APU, los dos trabajando al mismo tiempo y de esa forma aumentando sensiblemente el rendimiento. Ahora bien, si ustedes a una 10 le quieren incluir un R9 270, por ejemplo, que no está la capacidad Dual Graphics, está perfecto. Nuestros procesadores A10 están desarrollados para, y más con la tecnología Mantle, para con esos 4 núcleos de CPU poder darle todo el rendimiento posible al GPU de alta gama. Y quizás, como pequeño preview,
les podemos decir o adelantar que estamos desarrollando tecnologías para que, a pesar de agregar placas gráficas que superen en 2, 3 o 4 veces la potencia del GPU de adentro de un APU, poder también usar el GPU. Por ejemplo, si estamos en un juego, en una estación de trabajo, haciendo simulación del pasto, esa simulación, el movimiento del pasto, los píxeles del pasto, estar haciéndolo por la placa de video Radeon R9 o de otras marcas, y el cómputo paralelo de cómo afectan las luces a cada pasto, estar usando el GPU interno del APU. Son desarrollos previos que vamos a estar lanzando en el futuro cercano. Acá ven un ejemplo de los que les comentaba, con placas que no trabajan en Dual Graphics, pero que realmente aprovechan la potencia de cómputo. Acá estamos comparando procesadores y placa de video con otros procesadores y placa de video del mismo segmento de precio. Y vean la diferencia de rendimiento que tenemos con el A10 más una R9 versus otros componentes del mercado. Y si le activamos Mantle, todavía la diferencia es más grande. Bueno, vamos a ir terminando, y primero algunas configuraciones que ustedes tienen que tener, al configurar, que tienen que tener en cuenta, ciertos tips. Primero, bueno, lo que les recordé de los chipsets, dependiendo del procesador, qué chipset les conviene. Segundo, ya sea para utilizar Dual Graphics, como para siempre, estos procesadores lo deberían ofrecer siempre en lo posible con memorias en Dual Channel, o sea, 2 módulos de memoria RAM. El rendimiento es, en determinadas aplicaciones, hasta del doble solo por distribuir la memoria RAM en 2 DIMM. Ustedes quieren ofrecerlo con 8 GB de RAM, ofrézcanlo no con un DIMM de 8, sino con 2 DIMM de 4, y el rendimiento es realmente un diferencial. Y otro tema importante es que la velocidad de las memorias RAM en sí también afecta mucho el rendimiento. Nunca bajar de memorias 1600 megatransfer por segundo, pero si pueden configurarlos con memorias de 1876, principalmente a la 8 y a la 10, configúrenlo. Hay un incremento de rendimiento muy significativo al agregar. El A10 tope de línea soporta hasta memoria de 2400, y el A10 y el A8 soporta memoria de 2133. Y el último punto es siempre recomendarle a sus clientes de tener actualizado el driver Catalyst, el driver gráfico, porque no es solo el driver gráfico, el driver paralelo. Por lo menos, mi sugerencia personal, actualícenlo cada 3 meses, cada 2 meses, fíjense cuál es el último driver certificado y lo instalan. Y si hay algunos usuarios que les gusta jugar un poco, no hay ningún inconveniente con la instalación de los beta. ¿Cómo se instalan? Siempre desinstalando por el panel de control el driver anterior, reiniciando la máquina e instalando. No pisen un driver con otro. ¿Qué significa un driver nuevo? Un driver nuevo significa, primero, mejora en rendimiento, no solo en videojuegos. Puede haber salido, por ejemplo, una versión Flash nueva para los navegadores por internet, y este Catalyst hace que las páginas web hechas en Flash trabajen de forma más rápida con el procesador APU que ustedes tienen ahí adentro, o placa gráfica AMD. Trae nuevas características, como la decodificación de JPEG que le comenté, como no sé si sabían, pero si ustedes se ponen a jugar un poco con el Catalyst, se pueden encontrar una herramienta que se llama Steady Video, que es para la estabilización de videos en tiempo real, para el mejoramiento de videos, para hacer lo que se llama Super Upscaling, que significa, ustedes ponen un DVD, que es en resolución, ustedes saben que los DVD son resolución 480p, y lo ven en una pantalla Full HD, y esto tiene una tecnología que trabaja en común con otro software, por ejemplo el Power DVD, y hace que puedan ver casi en resolución Full HD o en muy buena resolución. Les mejora la resolución propia básica nativa del DVD. Y por último, y fundamental, los drivers, cuanto más nuevos, mejor estabilidad van a tener en el sistema. En sí, ahora me van a comentar a ver si hay algunas consultas. Y este es el momento para, si tienen algunas preguntas, tratar de resolverlo. Desde ya, los que se quieren cortar la transmisión, les agradecemos muchísimo
su asistencia y les estaremos comunicando cuando esto ya esté disponible para que lo puedan ver online, para poder volver a repasar ciertos conceptos, como también cuando tengamos nuevas promociones o los nuevos webinars a futuro, que seguramente será sobre placas gráficas el próximo, que estaremos dando por este medio. Así que lo dejamos abierto para preguntas y respuestas. Me la tienen que nombrar. A ver, un segundo. Ahí lo puedo. ¿Me están copiando en el chat? Bueno, hay una consulta sobre mining o criptominería y qué procesador recomendamos. Obviamente, fuera de entrar en detalles de todo lo que refiere con respecto a minería, principalmente ustedes saben que el Litecoin principalmente, o lo que es minería basada en script, lo principal a utilizar son placas gráficas por la potencia de cómputo GPU, o sea, cómputo para usos general, que es lo que estamos hablando aquí en esta charla, de usar el GPU para, por ejemplo, el LibreOffice fiscal, para hojas de cálculo, para el PowerPoint, para el WinZip y demás, varias aplicaciones. Por eso las placas AMD han sido tan bien vistas para esta nueva utilización tecnológica de criptomonedas. Si queremos hablar solo de procesador sin placas gráficas, obviamente lo más recomendado es el procesador tope de línea, el A10 más avanzado, que tenga el mejor GPU posible, porque obviamente el rendimiento en criptomonedas se lo da el GPU. Sin entrar en detalles de la situación actual de la criptominería y temas grises que hay en base a esto. Ok, otra consulta que hace Julio César es ¿qué recomendaciones hay en cuanto al PCU, a la fuente eléctrica, al power supply para estos procesadores? Bueno, hablamos bastante, ¿no?, del tema del consumo energético, y es muy importante y es buena la pregunta. Si no le incluimos una placa gráfica, ya solo el tope de línea nuestro, que consume 95 watts, el de mayor consumo, con una fuente de buena calidad, es decir, certificada, que cumpla con el voltaje que tiene descrito, de 350 watts o 300 watts, si es una fuente que puede certificar realmente que su consumo es ese, que con una buena eficiencia eléctrica, con 300 watts ya tienen disponible para el tope de línea. Si ustedes tienen gabinetes form factor más pequeños, que incluye fuentes, a veces que no pueden certificar del todo, bueno, ahí es donde entra mucho en juego las opciones de A10 o A8 de 65 a configurable 45 watts. Sin embargo, y creo que es algo que ustedes piensan, no, siempre 500 watts mínimo. Si la fuente es buena de 350 watts, estos procesadores lo soportan. Las placas gráficas, bueno, las placas gráficas, si le agregan las que soportan Dual Channel, que son placas gráficas que no necesitan de una conexión externa a la fuente eléctrica,
tranquilamente con una fuente de 400 watts certificada en adelante, estaremos bien, siempre recomendando 450 mínimo, ¿no? Pero 400 watts es quizás lo aconsejable desde mi punto de vista. ¿Hay alguna otra pregunta? Déjamelo acá, si yo voy viendo. Bueno, el tema de criptominería, quizás, la pregunta es, ¿ARIES combinado con cuál placa gráfica para potenciarlo para la minería de criptominería? Bueno, hay dos temas. Primero, yo le puedo decir cómo realmente van a encontrar que trabajan. Si ustedes a un APU le agregan una placa gráfica, en el momento que ustedes armen el batch, la línea de comando y lo pongan a ejecutar, van a encontrar que obviamente el script va a encontrar que hay, y si está bien configurado, dos GPU. Entonces va a estar el GPU del APU haciendo su cómputo de criptominería y la placa gráfica su cómputo de minería. O sea, los dos trabajan de forma simultánea. Si tú le quieres agregar, supongamos un caso extremo, la R9290X, una de las placas más potentes single GPU del mercado, va a estar dándote todo el potencial posible sin cuello de botella, porque todo el script, toda la criptominería va a estar haciéndose por el GPU y el APU lo va a estar aprovechando en la parte de GPU para hacer también criptominería de esa parte. O sea, no hay una combinación de APU con GPU porque los dos se van a usar de forma simultánea, no es como dual graphics. Sin embargo, he encontrado muchos todavía que utilizan, por ejemplo, un procesador Sempron de los antiguos nuestros, que quizá todavía algunos se encuentran en el mercado, y le ponen una placa de alto porte porque quieren que el procesador no consuma nada. Bueno, en este caso, podríamos hablar de una 6 de 45 watts más una placa super high-end para este tipo de sistema de crypto mining. Pero bueno, vuelvo a referenciar, yo estoy hablando aquí desde AMD y cómo trabaja, no estamos haciendo ningún detalle de la situación actual o explicación general de lo que se refiere a mining y criptominería. Vamos porque hay más preguntas. Bueno, acá comentan también, volviendo al tema de Abel, comenta de que utilizó una de las tantas herramientas que hay disponible en el mercado para, y eso sí, se los aconsejo. Yo en lo particular uso también una herramienta de Asus, del sitio de Asus, para poder hacer la estimación de consumo eléctrico y qué fuente voy a necesitar. Y él está haciendo referencia de que con una placa, no de la de Dual Graphics, sino con una R7-260 o R7-270 que necesita un cable externo de GPU, le recomienda mínimo una de 800 watts. Bueno, ahí ya empezamos a hablar de un tema específico de fuente eléctrica. Ustedes tienen que hacer el cálculo. Ojo, siempre teniendo en cuenta que el TDP no es lo mismo que consumo, pero teniendo en cuenta que muchas veces ciertos sitios tienen que cubrir marcas de fuentes eléctricas que a veces no logran tener una eficiencia eléctrica como otras marcas. Entonces, quizás lo prioritario desde mi punto de vista, y aquí como cuento mi experiencia como armador o como también usuario de máquinas de escritorio y que he ensamblado varias máquinas, siempre la importancia más que en el consumo final que te permite la fuente eléctrica es la eficiencia certificada y las opiniones y la experiencia que tengan otros usuarios sobre esa fuente. Así que si tú crees que esa fuente puede permitir ese nivel de placas, yo no lo veo incorrecto si la eficiencia es buena, ¿no? Y hay una forma muy fácil, muy buena de ver la eficiencia energética, que es algo que es bastante reciente, no hace muchos años que está, que son las certificaciones 80 Plus, y hay distintos niveles. Eso es algo muy bueno para revisar las certificaciones de eficiencia. Bueno, vamos a ir con dos preguntas más y terminamos para poder liberar a la gente que tenía esta call ya asignada a un determinado horario. Bueno, dejo las tres últimas preguntas porque la última pregunta vino de una mujer y me parece bien que lo haga una mujer. Hay muchas preguntas de hombre y me parece bien que vengan
Así que la primera pregunta es, Bernardo, si uno adquiere el procesador A8 7600 y se añade una placa gráfica discreta R5, ¿mejora o reduce el rendimiento? Con una 10, la verdad, y una 8, el procesador y esa placa gráfica no es la mejor combinación. ¿Por qué es esto? Porque el GPU de adentro de la 8 y de la 10 es más potente que la, por ejemplo, la única R5 que existe en el mercado, que es la R5 230. Para que se den una idea, y siempre es bueno medir eso, ¿no? Muchas veces, quizás estoy viendo que hay un nivel de conocimiento muy fuerte por el nivel de preguntas que estoy viendo, pero siempre es bueno recordarlo, ¿no? Yo sigo viendo en el mercado, en los 9 países que manejamos desde aquí en AMD en Sudamérica, que las placas gráficas, y está bien, porque es una forma de venta y ustedes, los usuarios finales, los clientes, se lo vienen a pedir de esa manera, pero que se siguen vendiendo las placas de video por la cantidad de memoria que tienen las placas gráficas. No, me compré una placa de 1 GB, de 2 GB, de 3 GB, como si fuera buenísimo. La memoria que tienen las placas, a excepción de que estemos hablando de monitores súper alta resolución, o sea, de monitores 4K, la memoria que tiene las placas es recién el cuarto o quinto punto más importante al comparar una placa con otra. El punto más importante para comparar una placa con otra placa es primero la cantidad de núcleos de procesamiento o stream processor. Segundo, el ancho de banda hacia la memoria, que se mide en bits. Pueden ser 64, 128, 256, 384, 512 bits. Tercero, más importante, ahí ya viene la velocidad de la GPU. Cuarto, la velocidad del CPU, y ahí ya en el quinto punto entra la cantidad de memoria de las placas gráficas. Eso para que lo tengan en cuenta. La R5 es una excelente placa, pero en mi recomendación es una placa muy buena para acompañarla con procesadores de más línea de entrada, donde la R5 obviamente ofrezca toda esta aceleración de procesamiento paralelo para herramientas de Office, navegar por internet, WinZip y demás. Bernardo, ¿para qué casos áreas se utiliza el procesador de 65 o 45 watts si el diferencial de rendimiento es muy pequeño? Es una muy buena pregunta. Bueno, los 65 watts, por ejemplo, si un usuario está usando aplicaciones legacy, por ejemplo, hay aplicaciones antiguas, o no el WinZip, pero supongamos que estemos usando el WinRAR. El WinRAR es un procesador que usa mucho el rendimiento por CPU, es puramente CPU, no hace compresión de archivos de forma paralela como lo hace el WinZip en sus últimas versiones. Bueno, los 65 watts versus los 45 watts, ¿qué le dan al procesador? Le dan más frecuencia de megahertz en cuanto al CPU. Entonces, si tenemos muchas aplicaciones antiguas que todavía están desarrolladas para usar solo el CPU, el 65 watts contra el 45 watts va a mostrar una diferencia de rendimiento. No va a ser enorme, pero es una diferencia de rendimiento. Entonces, ahí tienen un beneficio. Segundo punto, y más común, uno tiene una máquina con un gabinete micro ATX estándar, donde la fuente eléctrica está bien, donde el consumo no me impacta tanto. Bueno, ¿para qué lo voy a dejar en 45 watts? Lo dejo en 65 watts. En 65 watts es fundamental. Yo acá no estoy hablando de que se está overclockeando, Esto no es overclocking que ustedes están exigiendo. 65 watts nació de fábrica. ¿Qué significa el TDP configurable? Que nació de fábrica para andar en 65 watts o en 45 watts. O sea, va a andar de forma estable y el tiempo de vida de estos procesadores se va a mantener teniéndolo en esto. No es que se está haciendo overclocking en estos procesadores. Entonces, si uno no tiene ninguna de las restricciones con respecto al tema consumo, temperatura y demás, lo dejas en 65 watts sin inconvenientes. Se fue el audio, comentan. Se le pone. Esta presentación la van a tener, va a estar disponible online, y todo lo que estemos hablando sin el video en vivo va a estar disponible para que lo puedan reproducir. Bueno, le agradecemos
hay una última pregunta, creo que Horacio sería bueno que nos envíes un mail, porque se refiere ya a un uso muy específico de 32 cámaras, de 30 megapíxeles, y acá es, ahí hay varios temas más que podemos hablar, que es tecnología Sci-Fi, que estos procesadores lo soportan y demás, que bueno, es para una explicación un poco más detallada, nos envías un mail y de esa forma te puedo responder un poco más porque es algo un poquito más particular. Desde ya, muchísimas gracias a todos por haber venido. Mira, siguen estando los 83, se han quedado para las preguntas, así que muchas gracias.